criterios económicos, y aunque todavía no conocemos realmente en qué está pensando, uno se puede hacer una idea más o menos de por dónde van los tiros. En primer lugar, Donald Trump intentó ofrecer una cantidad de dinero suficientemente grande por comprar los minerales raros que hay en Ucrania, y al principio lo vistió como un acuerdo comercial, después fue como una especie de intercambio de favores. Es a cambio de todo lo que he hecho por ti, deberías facilitarme el acceso a la explotación de estas tierras. Y al ver que de alguna manera Zelensky no entra al trapo en este tipo de acuerdos, pues cambia de rumbo y ofrece su amistad a Putin. De momento una amistad que parece incondicional. Básicamente parece que es un representante de Rusia el que está hablando de cómo ha sido la situación durante los últimos 3 años, en lugar de hacerlo el presidente de Estados Unidos. Probablemente cosas que no conocemos pero que estarán sobre la mesa cuando hablan Putin y Trump será: yo te permito quedarte con el territorio que has conquistado, pongo a caer de un burro a Zelensky, intentamos que no sea reelegido o tacharlo de dictador. Una vez quitemos de en medio a este personaje, evidentemente tus ambiciones quedan abiertas a poder incluso continuar con la anexión de territorios, ya que yo no me voy a poner en el lado opuesto, y la Unión Europea, como se está demostrando, no tiene capacidad ni de velocidad de reacción, ni tampoco desde el punto de vista militar, para cubrir el hueco que va a dejar Estados Unidos en la defensa de Ucrania. ¿Qué subyace detrás de todo esto? Como bien sabemos, China tiene el 80% de la producción de minerales raros y evidentemente puede ejercer una gran presión sobre Estados Unidos en el caso de cerrarle el grifo al suministro de este tipo de productos. Por tanto, Donald Trump, tanto cuando habla de Groenlandia como en esto que está haciendo con Rusia, probablemente tiene un interés importante en buscar un suministro de algo que es fundamental para todo tipo de desarrollos tecnológicos y militares, más allá de China. El hecho de que durante la campaña electoral hablase de imponer 60% de aranceles a los productos chinos y que ahora se haya contentado con imponer un 10%, y la respuesta recíproca de China ha llegado en cuestión de pocas horas, da una idea de cómo amenaza con ciertas cosas y luego no las lleva a la práctica. En lugar de eso, ha decidido utilizar como diana de su ira a la Unión Europea y desde aplicar aranceles en contraprestación a lo que él considera aranceles encubiertos por parte de la Unión Europea, como es el pago del IVA, que paga cualquier producto que entra en la frontera, pues decide imponer o amenazar con aranceles de un 25%. Tal vez eso sea grave, pero no es lo más grave. En mi opinión, lo más grave es el cambio de apoyos internacionales que está llevando a cabo Donald Trump en este momento. Si hay varios titanes en el mundo, el primero es Estados Unidos, el segundo sería lógicamente China. Eso es por la potencia que tienen en términos económicos y militares, y uno pensaría que la tercera potencia es la Unión Europea, pero estamos viendo, por desgracia, que nos hemos dormido en los laureles, que la Unión Europea es una unión de muchos países con ideologías políticas muy distintas, con una percepción sobre los problemas más acuciantes que está diametralmente opuesto en función de qué países hablan de ese tipo de problemas, y lo hemos visto con la inmigración, y lo estamos viendo con el gasto en defensa, y lo estamos viendo con la decisión de participar más activamente en la defensa de Ucrania. Probablemente Trump, que no es tonto, estará pensando, bueno, para cuando llegue a una decisión la Unión Europea, esto ya va a estar resuelto. El dilema que se plantea en el seno de Europa es que no debemos o no podemos seguir dependiendo de terceros para defender nuestros territorios. El llegar a un acuerdo en términos de cuánto hay que gastar en porcentaje del PIB en defensa ya levanta ampollas internamente en muchos países. El ejemplo mejor es España, donde el gobierno que tenemos depende de los apoyos de un puzzle de partidos políticos como son la extrema izquierda conformada por Podemos y Sumar, y los independentistas como es Esquerra Republicana y también Junts, y por supuesto PNV, y de alguna manera cada uno tiene sus intereses y defiende aquello que les parece que está alineado con sus ideologías políticas. Como el Pedro Sánchez no puede perder ni un solo voto de los apoyos que tiene detrás, pues intenta hacer un encaje de bolillos y no está de acuerdo o no quiere incrementar el gasto en defensa al ritmo que se exige o al ritmo que haría falta para poder contrarrestar la ausencia de Estados Unidos tanto en la OTAN como en la participación de la defensa de Ucrania.
Esto pone de manifiesto que nos hemos dormido en los laureles, que la Unión Europea en otra época, un pilar de lo que era el G7 y el desarrollo de las principales economías del mundo, ahora mismo ha pasado a un segundo o tercer plano incluso, y que en este juego de tronos nuevo que ha inaugurado Donald Trump pintamos muy poco. Lo bonito sería pensar que este choque de realidad que nos ha traído Donald Trump va a ser el catalizador que nos haga despertar, la manera en que Europa deba darse cuenta de que no está jugando con las mismas reglas que el resto, que tenemos una burocracia que es angustiosa para el mundo empresarial, que tenemos unas cargas fiscales de las más altas del mundo y que evidentemente con estos términos es muy difícil ser competitivo. Más allá de esto, evidentemente el gasto militar es otro de los problemas. Evidentemente para el mundo progresista es muy bonito dedicar casi todo el presupuesto a gasto social, pero cuando desaparece el primo de Zumosol, que es el de alguna manera con el que contábamos para defendernos cuando había un ataque que pudiese implicar a países cercanos a Europa, pues ahora descubrimos que ya no está ahí, que de verdad ha cambiado, que Donald Trump probablemente tiene sus propios objetivos y están muy lejos de los objetivos que mantiene como prioridades la Unión Europea. Creo personalmente que el gran ganador, mucha gente dice que el gran ganador es Putin. Yo creo que Putin evidentemente estará muy satisfecho con lo que está ocurriendo. Probablemente sus ansias expansionistas o ese sueño de recuperar la URSS probablemente ahora es mucho más sencillo de lo que era antes, pero donde realmente creo que hay un potencial ganador a largo plazo es en China. Xi Jinping es un maestro, es un estratega de largo plazo, algo que no se pueden permitir la mayoría de líderes políticos del mundo, porque tienen que responder a mandatos de 4 años, en el mejor de los casos a una reelección para tener un mandato durante 8 años. Xi Jinping trabaja con otro tipo de espacios temporales y eso le permite plantear estrategias que no den sus frutos en el corto plazo, sino al cabo de una década o más. Si os fijáis, es muy curioso porque cuando yo hace 2 años empezaba a defender la idea de que una gran inversión podía ser la bolsa china, algunas de las críticas que recibía era ¿cómo puedes defender comprar la bolsa china que corresponde a un régimen autoritario? No te puedes fiar de Xi Jinping, está apoyando a Putin en la guerra de Ucrania, y de repente Donald Trump, en cuestión de 3 semanas desde que llega a la Casa Blanca, estrecha la mano de Putin, y yo me pregunto, ¿y ahora qué? Entonces Xi Jinping no era tan malo cuando apoyaba a Rusia. Se convierte en un aliado de Estados Unidos, simplemente deja de ser parte del objetivo de Donald Trump a la hora de realizar sus ataques más virulentos. Con esto lo que quiero decir es que las situaciones cambian de forma drástica, pero Xi Jinping tiene una oportunidad de oro si sabe utilizarla, en mi opinión, y es lavar la imagen de China. Si durante los últimos años se le ha considerado el gran aliado de Rusia porque soportaba económicamente al régimen de Putin, ahora hay una realidad. Estados Unidos se está retirando parcialmente de algunos de los organismos internacionales más importantes que hay, y China podría ocupar ese lugar, podría buscar esos acuerdos comerciales con más países en el mundo y presentarse como un país con un gran poderío económico y militar que de alguna manera hace de equilibrador o simplemente de mediador en los grandes conflictos internacionales. Si toma esa postura, probablemente va a encontrar muchos socios descontentos con la política que aplica Donald Trump, y eso le permitiría conseguir puestos muy interesantes de influencia en el mundo. Por tanto, la jugada de Donald Trump, que aún no está desvelada del todo, podría generar un cambio de orden mundial. De hecho ya lo está haciendo, donde la Unión Europea o se mueve rapidísimo, cosa que es muy poco probable, o va a quedar relegada a un tercer lugar, y la hegemonía del mundo, que ahora mismo la ostenta Estados Unidos, probablemente se la va a disputar durante los próximos años con China. Estamos en un entorno donde la incertidumbre es brutal. Pocas veces hemos estado en una situación como la actual, donde las reglas del juego cambian prácticamente día a día, y todo ello al son de uno de los jugadores, en este caso el dueño del tablero, que es Estados Unidos. Sinceramente tengo la sensación de que el mercado vive en un entorno muy curioso, porque mientras el grado de incertidumbre roza
máximos históricos. Lo cierto es que las primas de riesgo con las que cotiza el mercado, tanto si miramos la volatilidad del VIX o del VDAX, como si nos vamos y miramos los spreads de crédito entre los bonos basura o high yield y los bonos de mayor calidad, están en mínimos históricos. Esto quiere decir que el mercado vive en una situación de complacencia en términos de cómo cotiza en el mercado, mientras que el entorno geopolítico y el entorno macroeconómico es tremendamente incierto. Entre otras cosas porque los movimientos de este tablero de ajedrez nuevo en el que se mueve Donald Trump podrían acabar generando una guerra comercial de gran calado. Ya veremos si finalmente es solo una amenaza o si empiezan a imponer esos aranceles a lo largo de los próximos meses de forma fehaciente, y el efecto recíproco que tomarán los países afectados. Y de ser ese el caso y tener una situación de comercio internacional mucho menos fluido que hasta ahora y con una carga impositiva a la entrada de las fronteras de los países, el repunte de inflación es algo que no podríamos o no debemos desestimar. De ser ese el caso, toda la dialéctica de los bancos centrales se va a poner en entredicho. Ya hemos visto cómo de los 2 recortes de tipos que se esperaba que se produjesen en Estados Unidos, ahora tan solo se descuenta una bajada. Y en el caso del Banco Central Europeo, donde contábamos con que estaríamos en el 2% probablemente a finales de año, o al menos incluso a mediados de año, en torno a julio-agosto, pues ahora la pregunta es si ese camino que vamos a recorrer es tan seguro o no, dependiendo un poco de cómo se generen las necesidades de incrementar presupuestos para defensa, tal vez aplicación de aranceles como hemos visto entre Estados Unidos y Europa. Como digo, una incertidumbre no solamente en el plano geopolítico, sino también en el plano económico. A pesar de todo ello, los mercados cotizan como si no hubiese ningún problema, y cuando se dan estas circunstancias hay que estar extremadamente atento, porque la distancia entre la realidad y la potencia o potencial efecto de este tipo de crisis como las que estamos viviendo en el orden mundial pueden generar ajustes muy violentos y en muy poco tiempo. Evidentemente este tipo de vídeos son reflexiones en el momento presente. Dentro de 48 horas probablemente estaremos hablando de nuevos enfrentamientos por parte de Donald Trump en el plano dialéctico, tal vez de amenazas de imponer otro tipo de castigo a distintos jugadores, y ya estamos viendo que es verdad que Donald Trump siempre se jacta de ser uno de los presidentes menos belicistas que existe, y se puede decir que en términos militares efectivamente así es, pero desde el plano económico es el presidente más agresivo que ha tenido Estados Unidos en mucho tiempo. En este caso también tenemos el ejemplo de lo que pretende hacer en Gaza, ¿no? El hecho de querer quedarse con la franja de Gaza, convertirlo en la Riviera de Oriente Próximo y desplazar a 2 millones de gazatíes obligadamente a países que no son Estados Unidos, sino que son Líbano y Egipto, y de alguna manera presionar a los presidentes de cada uno de los países donde pretende ubicar a esta gente que va a movilizar forzosamente, da una idea de la prepotencia con la que actúa, hasta qué punto toma decisiones sobre territorios que no son suyos. Lo ha hecho cuando ha contestado a Zelensky de solo tenías que haberle cedido las tierras a Rusia. Bueno, la pregunta aquí es ¿por qué tengo que cederle yo tierras a otro país? ¿Por qué tenemos que aceptar que desplaces a población de un sitio a otro simplemente a tu antojo? O que plantees tomar Groenlandia, otra de las cosas que ha dicho, o interferir en el control del Canal de Panamá. Estamos ante una situación inédita, en mi opinión, que va a traer consecuencias brutales. El mundo ya no es lo que era, ni la globalización es lo que era, y todo lo que planteamos desde un punto de vista de previsiones macroeconómicas a unos trimestres vista cada vez tiene menos sentido y menos utilidad. Cuando hay tanta incertidumbre en torno a los mercados y en torno a la situación global, normalmente las empresas se sienten más incómodas a la hora de planificar inversiones a medio y largo plazo. El coste del dinero, si no baja las tasas de interés, irá haciendo daño tanto a los gobiernos, que están tremendamente endeudados, como a las empresas, que también tienen un nivel de endeudamiento alto, y por supuesto a la ciudadanía, que verá cómo con una inflación más alta pierden capacidad adquisitiva a un ritmo mayor de lo que estaban acostumbrados. Son noticias todo ello preocupantes.
Cuando hablo de este tipo de cosas, donde te metes a veces con ideologías políticas, la tentación de aquellos que veis estos vídeos es actuar como nos han enseñado los políticos durante las últimas 2 décadas, como un rebaño. Estamos los que apoyamos a una ideología, estamos los que apoyamos a otra, y da igual lo que haga el responsable de nuestra ideología, en principio lo aplaudimos, aunque sea un auténtico disparate. Creo que hay que aprender a tener una opinión de mercado, a tener una opinión política, más allá de si la está generando aquellos partidos que están más alineados con nuestra manera de pensar, como si no. Para mí el mercado, el libre mercado, es la mejor opción de crecimiento económico a medio y largo plazo. Creo que el planteamiento progresista lo único que hace es, como he dicho muchas veces, cargarse a la clase media e igualar a la población a la baja, es decir, convertirnos a todos en pobres. Y por otro lado, eso no quiere decir que no pueda criticar a alguien como Trump cuando considero que ciertas cosas que está haciendo son tremendamente nocivas, o decir que lo que ha hecho Milei con la meme coin Libra ha sido, permitidme la expresión, una auténtica cagada. ¿Quiere eso decir que no me gusta Milei? No, creo que Milei ha hecho cosas extraordinariamente positivas en su país, algo que no se podía pensar que fuese a tener un retorno tan sumamente bueno en tan poco tiempo, pero eso no quita para que puedas señalarlo por algo que hace mal. Estamos aquí no para casarnos con los políticos, sino para juzgar y valorar las acciones que toman. Y a veces serán buenas y a veces serán malas. Creo que eso es importante, y me gustaría dejar ya un último mensaje referente a lo que es la reducción del déficit y la reducción del gasto en las administraciones. Y dices, vale, ¿estás a favor de eso? Digo, sí, claro que sí. Creo que nadie tiene una idea clara de dónde va a parar el dinero de nuestros impuestos. Es decir, hay unos gastos que son muy evidentes, por ejemplo en España, todo lo que llevamos a pensión, a educación, a sanidad, pero luego seguramente hay una serie de estructuras administrativas que son duplicadas o triplicadas, donde los asesores no hacen nada, donde se está destinando dinero sin ningún tipo de criterio, y ese dinero sale de nuestros bolsillos. Por tanto, la iniciativa de auditar el dinero que se recauda de los ciudadanos y de las empresas y que administra el gobierno, creo que es una obligación. Ahora la pregunta ¿es razonable que esa auditoría la lleve a cabo el hombre más rico del mundo, Elon Musk, que además tiene una de las redes sociales donde impacta socialmente de forma más fuerte? Pues creo que no, evidentemente. Creo que hay un conflicto de intereses muy importante entre el mundo empresarial de Elon Musk y el papel que está llevando con Doge. Como veis, no es estar a favor de todo lo que hace la derecha o a favor de todo lo que hace la izquierda. Es simplemente tener un criterio y decir, madre mía, esto que estamos haciendo es una aberración, es una barbaridad. La forma, muchas veces, de cómo hacemos las cosas es tan importante o más que el fondo de lo que estamos haciendo. Con lo cual, el control del gasto por parte del gobierno, me quito el sombrero, por supuesto que hay que hacerlo. Quien lo haga, evidentemente, es tan importante como lo que va a hacer. Con esto, lo que pretendo simple y llanamente es daros mi opinión sobre algo que veo en el mercado y me fascina, y es de qué forma se están cambiando las reglas del juego en cuestión de 3 semanas y cómo el mercado, de alguna manera, parece que le hubiesen dado una dosis de morfina y considera que esto que está pasando no va a tener repercusiones en la cotización de los activos. Os recomiendo que estéis tremendamente atentos. Para mí, la situación es dramáticamente mala, creo que para la Unión Europea en especial, y por desgracia me cuesta ver que de estas reuniones que está manteniendo Macron en Francia con los distintos miembros que tienen que tomar las decisiones más importantes de qué hacemos a partir de ahora, como digo, no tengo mucha confianza en que veamos movimientos suficientemente rápidos